Arrancó la bendita Copa Libertadores para los equipos peruanos. Arrancó finalmente la fase de grupos del torneo más importante aquí en Sudamérica, donde tenemos tres representantes de nuestro fútbol nacional. Universitario de Deportes, que viene como el actual tricampeón del fútbol peruano. Cusco FC, que viene como subcampeón luego de haber conseguido el segundo lugar de la tabla general. Y por último, Sporting Cristal, que viene de las fases previas, luego de un camino bastante duro que finalmente terminó con el equipo cervecero entrando a esta fase de grupos. Y bueno, cada uno de ellos han tenido distintos debuts. Uno ha conseguido una victoria, otro ha conseguido un empate y otro ha conseguido la derrota. Los tres resultados posibles se han repartido entre cada uno de los equipos y aquí vamos a ir repasando cómo le fue a cada uno de estos conjuntos y arrancamos lamentablemente con la parte negativa de este inicio del fútbol peruano a nivel internacional. Y es que arrancamos rápidamente con el debut de Cusco FC, que para mala suerte le ha tocado bailar, como se dice, con la más fea, ya que ha tenido que enfrentarse ante el actual campeón de este torneo, que en este caso es Flamengo, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco. Lamentablemente el equipo cusqueño, que no viene pasando una buena actualidad en el fútbol nacional, más allá de que venía con buen cartel, venía con algunos refuerzos a nivel nacional bastante interesantes y sobre todo manteniendo la base del equipo que había conseguido justamente el subcampeonato a nivel nacional, pero que, como bien digo, lamentablemente no ha podido mantener ese nivel en la liga local después de aquel empate que había conseguido contra Universitario de Deportes. Eso sí, un empate bastante polémico, pero bueno, ya ha quedado bastante lejos ese resultado. Ya no hay que hablarlo acerca de ese tema, hay que hablar acerca de la actualidad. Y en este caso, Cusco FC terminó perdiendo por 2-0 ante Flamengo en un partido, también hay que decirlo, bastante polémico por la actuación del arbitraje en este partido, donde se demuestra una vez más, es algo que lo venimos sufriendo como siempre, como fútbol nacional, como equipos peruanos. Lamentablemente, el fútbol peruano en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana en general, a nivel internacional, lamentablemente no tenemos peso en absolutamente ninguna decisión. ¿Y por qué digo esto? No es por ponerme en plan victimista, pero hay que decirlo con todas las letras del mundo, a Cusco FC lo afectaron gravemente en este partido. Primero, hay que ir hablando de manera cronológica y comenzamos con la no expulsión de Gonzalo Plata luego de una falta durísima que pudo o debió haber sido sancionado como roja, pero ni siquiera el árbitro decidió sacar tarjeta amarilla. Por ahí ya comenzamos mal. A pesar de eso, Cusco FC se pudo mantener muy bien dentro del terreno de juego, comenzó a generar cierto peligro, a evitar que el equipo brasileño genere peligro en el arco contrario, en el arco rival, en el arco defendido por Pedro Díaz, que lo han podido remarcar en la transmisión oficial. Lo nombraron a Pedro Díaz como un buen prospecto de portero peruano y que sin duda alguna tiene absolutamente todo el cartel para, por qué no ser convocado habitualmente a la selección peruana, si es que, bueno, sabemos de que Pedro Galés ya tiene una edad y muy probablemente o inclusive durante esta eliminatoria sea sus últimas participaciones vistiendo la camiseta nacional. Pero no nos salgamos un poco del tema. Cusco FC creo yo que hizo un gran partido, pero que lamentablemente las decisiones del VAR, las decisiones del árbitro, lamentablemente lo terminaron perjudicando. Primero con la no expulsión de Gonzalo Plata y luego con un penal, si bien bien cobrado porque el balón ya había salido desde antes, pero como siempre también es una realidad. Cuando pasan este tipo de cosas, cuando el equipo peruano se ve perjudicado, lamentablemente siempre sucede que los equipos peruanos en cualquier mínimo detalle que se comiencen a distraer, es ahí donde el rival de mayor jerarquía y sobre todo superior jerarquía, como lo es Flamengo, el actual campeón de la Copa Libertadores, y con jugadorazos que vienen inclusive también desde el fútbol europeo, ellos absolutamente no perdonan. Y no es casualidad que justo en la jugada siguiente, donde se había cobrado en una primera instancia un penal donde Cusco pudo haber tenido la oportunidad de ponerse arriba en el marcador, Flamengo termina aprovechando
ese error, esa pequeña distracción en la defensa y en el mediocampo y en general en todo el equipo cusqueño para anotar el primero del partido. Luego, a pesar de eso, el equipo cusqueño se había logrado mantener en el partido e inclusive también consiguió el empate. Y es ahí donde nuevamente entra la polémica. Y es que después, al ver las grabaciones del video arbitraje, se termina señalando fuera de juego de Manzaneda. Un fuera de juego que, como lo pueden ver y lo vamos a poner en imágenes, absolutamente no existe. ¿Cómo es posible que el fuera de juego se cobre por el codo del jugador cusqueño cuando debería ser desde el hombro? Y como podemos ver en imágenes, el hombro está muy detrás de la línea que marca el fuera de juego. Ahí ya podemos comenzar a ver que lamentablemente la balanza estaba inclinada para un solo lado. Y no es por ponerme en un plan de víctima, ni mucho menos, pero hay que marcar una realidad. Y en este caso, Cusco FC creo que debió por lo menos haberse llevado un empate, pero el arbitraje no lo quiso así. Cusco FC inclusive ya también mandó un comunicado estando en contra de la actuación del arbitraje en este partido, pero lamentablemente va a pasar por agua tibia y no va a pasar absolutamente nada, porque es algo que siempre suelen pasar a los equipos peruanos. No solamente a Cusco FC, le ha pasado a Alianza, le ha pasado a la U, le ha pasado a Cristal y va a seguir pasando de aquí en adelante porque es algo que siempre se suele repetir. Lamentablemente Cusco FC comenzó perdiendo en su debut de Copa Libertadores luego de bastante tiempo por un 2-0 y en un grupo bastante complicado, hay que decirlo, en un grupo bastante complicado porque no solamente está Flamengo, no solamente está Flamengo, sino que está también Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín. Un grupo bastante complicado donde lamentablemente Cusco FC ha comenzado con derrota y esperemos que se pueda reponer lo más rápido posible porque siempre es bueno que los equipos peruanos puedan competir a nivel internacional, porque finalmente que un equipo peruano comience a destacar a nivel internacional, finalmente termina también beneficiando a la percepción que tienen no solamente los rivales, sino también la prensa en general, acerca del crecimiento que está teniendo poco a poco el fútbol peruano, que comenzó con Universitario de Deportes el año pasado, clasificando octavos de final de la Copa Libertadores en un grupo bastante complicado, con un campeón de Copa Sudamericana como lo fue Independiente del Valle, un equipo bastante duro como Barcelona y un equipo multicampeón como lo es River Plate. En ese grupo tan complicado, Universitario clasificó como segundo de la tabla, lamentablemente no pudo seguir avanzando en Copa Libertadores porque le terminó tocando bailar con la más fea como Palmeiras, un partido, un marcador que terminó con un 4-0, con un partido de ida que prácticamente sentenció toda la eliminatoria y un partido de vuelta donde hay que decirlo, Palmeiras jugó con palanca de cambio, ¿no? O sea, con palanca de freno de mano. Y es ahí donde consigue el empate, pero lamentablemente ya la eliminatoria ya estaba prácticamente cerrada. Hey, perdón por cortarte a la mitad de este video, pero este es un mensaje muy importante que quisiera dar. Si te está gustando este video, es importantísimo que dejes tu like y sobre todo, y más crucial, es que puedas suscribirte a mi canal, que estaremos subiendo mucho más contenido, no solamente del fútbol peruano, ¿por qué no del fútbol internacional y también de la selección peruana? Así ya sabes, suscríbete, es muy importante, deja tu like y también, ¿por qué no?, tus comentarios. Así que bueno, ahora sí, cortamos con este pequeño anuncio y continuamos con el video. Cerrada. Pero justamente hablando de Universitario de Deportes, vamos ahora a hablar del equipo crema. Del equipo crema que, hay que decirlo, me deja sensaciones encontradas. ¿Por qué? Porque creo que Universitario de Deportes, y no es por bajarle el precio, creo que pudo haber conseguido algo más en su debut de Copa Libertadores ante Deportes Tolima allá en Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque creo que Universitario de Deportes, sobre todo en el primer tiempo, tuvo la oportunidad de cerrar el partido. Tuvo la oportunidad de marcar inclusive hasta en 3 ocasiones el primero del encuentro, ya sea con ocasiones de Jairo Concha, con ocasiones también de peligro por parte de Alex Valera y también desde el balón parado. Pero donde lamentablemente, y es algo que se demuestra también a nivel nacional, Universitario de Deportes este año, al menos al mando de Jesús Rabanal, ha perdido muchas cosas. Primero, la primera de ellas es el balón parado. Usualmente, y no es por recordar, ni mucho menos, pero
o no es por comparar, porque estoy recordando, pero no es por comparar, pero con Jorge Fossati, muchos de estos partidos donde Universitario no tenía la oportunidad de marcar desde el juego, muchas veces abría los partidos desde el balón parado. Y es ahí donde Universitario de Deportes lamentablemente termina perdiendo esa, esa oportunidad, esa variante de juego para abrir los partidos tan complicados, sobre todo en Copa Libertadores y donde inclusive en la Copa Sudamericana, por ejemplo, donde Jorge Fossati también fue parte en el año 2023, muchos de esos partidos se abrieron desde el balón parado. También los partidos del campeonato del año pasado también se abrieron muchas veces desde el balón parado, desde jugada preparada o inclusive también desde un cabezazo de Matías Di Benedetto o de Williams Riveros. Pero lamentablemente Universitario perdió esa ocasión del balón parado, perdió esa variante. Y también perdió la variante de que prácticamente los jugadores, que no solamente los delanteros, sino también otros jugadores tenían mucho gol en Universitario de Deportes. No por algo el año pasado, no solamente Alex Valera se llenó de goles, sino estamos hablando de Jairo Concha, estamos hablando de Martín Pérez Guedes en su momento, también hablamos del Tunche Rivera, de Edison Flores. Prácticamente todo el equipo de Universitario de Deportes tenía gol. Y en este año, lamentablemente, no está haciendo así. La efectividad es algo que a Universitario siempre le ha venido afectando. Y es ahí donde yo creo personalmente que Universitario, si bien consigue un empate que para muchos puede significar un punto valioso, e inclusive muchos lo han catalogado como un empate con sabor a victoria, yo personalmente sí estoy muy separado de esa idea. Yo siento que Universitario de Deportes tuvo la oportunidad de conseguir algo más, de conseguir los 3 puntos en este debut de Copa Libertadores, y al menos para mí sí me deja una sensación de derrota. No porque haya sido un mal resultado, porque es un excelente resultado, pero sí, principalmente porque creo que Universitario tenía para conseguir algo más. Tuvo en sus pies Jairo Concha la oportunidad de marcar 2 veces en la misma jugada. Y es ahí donde yo digo, si tienes la oportunidad de conseguir los 3 puntos, ¿por qué conformarte con uno? Si pongo este ejemplo clarísimo. Tú eres un alumno del colegio. Si tienes la oportunidad de sacarte 20 y subir tu promedio, ¿por qué te vas a conformar con un 15, un 16, un 17? Si tienes la oportunidad de sacar 20, saca el 20. Y es por eso que yo creo que Universitario de Deportes se pierde una oportunidad perfecta para también romper otro récord, que en este caso es convertirse en el primer equipo peruano en conseguir conseguir victorias en todos los países a nivel Conmebol. Es el único equipo que ha conseguido una victoria en Brasil, ha conseguido victorias en Uruguay, ha conseguido victorias en Ecuador, no hace mucho, el año pasado, que consiguió una victoria ante Barcelona de Ecuador. Ha conseguido victorias en Uruguay, en Bolivia, en Chile. Colombia es el único país que le ha sido esquivo a lo largo de toda la historia. En Copa Sudamericana, por ejemplo, en el año 2023, cuando enfrentamos a Independiente Santa Fe, no fue absolutamente mal, perdimos por 2-0. Luego en el 2024 nos enfrentamos ante Junior, tuvimos también la oportunidad de poder ganar ese partido. Un palo de Alex Valera nos termina quitando la oportunidad de haber conseguido esos 3 puntos que pudieran haber sido importantes para la clasificación, no digo a octavos, pero quizás a Copa Sudamericana en ese año 2024. Y bueno, el año pasado no nos enfrentamos a ningún colombiano, pero en este caso sí Universitario tenía la oportunidad perfecta de haber conseguido justamente ese récord. Lamentablemente no lo hizo. Fue un buen partido de Universitario de Deportes, sobre todo en la primera mitad, que es algo que es algo que creo que ya se está repitiendo demasiado. Universitario comienza mejor los partidos y poco a poco los va perdiendo. En el segundo tiempo, sí, Universitario ya con los cambios, con algunos ingresos que no hicieron su ingreso para absolutamente nada bien. Uno de ellos es Edison Flores, que lamentablemente mucho se le critica a Edison Flores porque antes te podía jugar mal, pero te marcaba una diferencia a nivel internacional, sobre todo desde el marcador, es decir, con asistencia o con gol. Hoy Edison Flores lamentablemente no te aporta ni en el juego ni desde el resultado. Viene haciendo una mala temporada este año, e inclusive también viene arrastrándolo desde la temporada pasada. El último gran Edison Flores, estamos hablando del año 2024, el apertura del año 2024. E inclusive a pesar de que venía en un mal nivel en el clausura del 2024, donde la U consigue el bicampeonato en el año de su centenario, a pesar de eso, Edison Flores se hacía presente en el marcador.
Yo no olvido, por ejemplo, el partido contra los Chancas en Andahuaylas, donde Universitario termina consagrándose como bicampeón. Edison Flores venía haciendo un mal partido, pero en una jugada tuvo la ocasión y metió el gol. Se lo anularon, pero desde ahí ya puedes ver, Edison Flores desde el marcador era diferencial, era un jugador de jerarquía. Y lamentablemente este año no está siendo así. Y esperemos que para el bien de Universitario de Deportes pueda poder recuperarse de este mal nivel y le pueda aportar a Universitario de Deportes desde el gol. Universitario consiga un empate, bastante importante eso sí, siempre y cuando este punto, ojo, este punto va a ser importante siempre y cuando Tolima se enfrente a Universitario en el Estadio Monumental, Universitario consiga la victoria. Porque si Universitario empata contra Deportes Tolima, ahí sí se puede decir que se ha perdido una oportunidad y que ese punto no te ha valido de absolutamente nada. Universitario, y creo que en este grupo donde está muy igualado, con Deportes Tolima, con Universitario, con Coquimbo y contra Nacional de Uruguay, ahorita mismo, en esta primera fecha, todos han conseguido un empate. Y eso significa que es un grupo bastante igualado. Y donde cualquier cosa, cualquier punto diferencial, cualquier gol en contra, cualquier gol a favor, cualquier empate, cualquier victoria, cualquier derrota, va a ser importantísima porque yo personalmente siento que este grupo puede terminar fácilmente con el primero con 7, el segundo con 6 y el tercero con 5. Fácilmente puede terminar el grupo así. Y es ahí donde inclusive los goles van a determinar demasiado. Universitario no pudo anotar gol. Por suerte tampoco le anotaron gol. Una actuación espectacular de Vargas para evitar un gol que era prácticamente cantadísimo. Universitario viene haciendo bien el trabajo a nivel defensivo con el arquero y la defensa, pero tiene que ponerse las pilas desde el mediocampo en ataque. Si comienza a ponerse las pilas desde el lado ofensivo, creo que Universitario de Deportes puede conseguir una buena victoria este martes ante Coquimbo en el Estadio Monumental. Pero ahora sí, ya cambiando y terminando con el tema de Universitario de Deportes, pasamos ahora con el que tuvo un buen debut, con un Sporting Cristal que venció finalmente por 1-0 a Cerro Porteño. Un partido que creo que hay que decirlo, fue bastante soso, con pocas ocasiones, inclusive en muchos casos bastante aburrido, sobre todo principalmente porque Cerro Porteño, como sabemos, es un equipo paraguayo y como todo equipo paraguayo, siempre, como se dice, suele jugar a la paraguaya. En un estadio que lamentablemente no pudo ser el Nacional, porque sabemos que el IPD tiene más prioridad para los eventos musicales que los deportivos, cuando se supone que el Estadio Nacional es un estadio de fútbol. Lamentablemente no se hizo así. Se sumó además también el hecho de que el estadio de Matute, el Alejandro Villanueva, también estaba clausurado por todo ese tema que había pasado antes del clásico y que creo que ya está de más obviado, sobre todo porque tiene en medio el fallecimiento lamentable de un hincha y que creo que no hay que excedernos más del tema. Ya es un tema cerrado y que esperemos que las personas encargadas y personas que permitieron que se produzca este acto lamentable finalmente terminen pagando. Esperemos que así sea. Pero bueno, hablemos netamente de fútbol. Un Sporting Cristal que consiguió una victoria meritoria, bastante meritoria, y sobre todo creo que estaba obligado ya a conseguir los 3 puntos debido a justamente un factor bastante clave que fue la expulsión de uno de los jugadores de Cerro Porteño en el primer tiempo. Tuvo prácticamente todo el partido para conseguir la victoria y gracias a un gol de Felipe Viseu, el menos esperado en ese partido para anotar un gol, terminó anotando el único gol del encuentro para darle los 3 puntos a Sporting Cristal, que lo pone de momento como primero de grupo. Sorprendentemente como primero de grupo en un grupo que comparte con Palmeiras y con Junior. Palmeiras y Junior empataron 1-1 y de momento Sporting Cristal está primero de la tabla con 3 unidades. ¿Quién lo diría? Esperemos que para el bien de Sporting Cristal consigan manteniendo este buen nivel. El siguiente partido de Sporting Cristal justamente es el jueves ante Palmeiras en Brasil. Y es ahí donde justamente esta victoria es sumamente importante, porque hay que decirlo, y no es por ir en contra de Sporting Cristal, ni mucho menos, pero es muy probablemente que el partido contra Palmeiras allá en Brasil termine con derrota, e inclusive me animaría a decir que por un marcador muy superior al de 3 goles de diferencia. Desde ya lo digo, yo siento que Sporting Cristal tampoco es que venga teniendo un buen rendimiento a nivel local, viene prácticamente fuera ya del campeonato con solamente 9 fechas jugadas, tiene 3 victorias, 2 empates, 4 derrotas, 11 puntos.
11 puntos en el 9º lugar de la tabla de la Liga 1 y creo que ya se puede decir que está prácticamente fuera de la lucha por el torneo Apertura. En medio también de toda esta situación que ya sabemos que viene azotando Sporting Cristal con el cambio de técnico de Autori, entrando este nuevo técnico que prácticamente no tiene ningún palmarés destacable para decir que está yendo a un equipo tan grande como en el fútbol peruano como lo es Sporting Cristal, el tercer grande del fútbol peruano, y tiene un entrenador que no tiene un palmarés acorde justamente a lo que espera el hincha de Sporting Cristal. Sabemos ya las decisiones por qué. Pero bueno, finalmente Sporting Cristal termina consiguiendo una victoria bastante meritoria, bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que la segunda fecha es ante Palmeiras y es muy probablemente que pierda, pero al menos tiene ya el aval de los 3 puntos ya ganados. Así que bueno, se puede decir que Sporting Cristal comenzó bastante bien. Si tuviéramos que categorizarlo como en un semáforo, en verde está Sporting Cristal, en ámbar está Universitario de Deportes. No es por bajarle el precio, pero al menos desde mi percepción yo siento que Universitario sí ha perdido una oportunidad clarísima de haber podido conseguir una victoria en Colombia. Para mí es más un sabor a derrota que a victoria. Y ya de parte de Cusco FC, lo comentamos al principio del video, para mí es el que peor debut tuvo, principalmente por la actuación del arbitraje. Pero bueno, dejamos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Estamos reiniciando este nuevo proyecto de Dosis de Fútbol. Mi nombre ha sido Diego Fernández y nos pueden encontrar en todas las redes sociales como las pueden ver aquí abajo en la descripción. Nos estaremos viendo en un nuevo video. Esperemos que podamos seguir haciendo videos, que es algo que siempre me he mantenido, siempre he tratado de hacerlo, pero por una u otra cosa a veces subo videos, luego me desaparezco una semana y luego digo, no, ya para qué voy a aparecer después de 2 semanas, mejor ya aparezco después para la siguiente y estamos así. Pero esperemos que este sea un buen inicio de esta nueva temporada, porque ya van como 7 veces que digo que es nueva temporada, pero esperemos que podamos seguir el ritmo que estoy planeando para este año. Bueno, muchas gracias por verme en estos casi 20 minutos de video. No se olviden que pueden dejar su like, compartir y dejar sobre todo y más importante tu opinión acerca de lo que he comentado acerca del partido de Cusco, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Para el hincha de Sporting Cristal, ¿cómo crees que le va a ir a Sporting Cristal en esta Copa Libertadores, teniendo en cuenta el presente del equipo cervecero? Para los hinchas de Universitario de Deportes, ¿qué opinas acerca del empate? ¿Te pareció que es un empate con sabor a victoria o a derrota? ¿Estás más de mi lado o estás más del lado de la mayoría de hinchas de Universidad de Deportes que he podido escuchar a lo largo de las redes sociales? Y también dejamos saber tu opinión acerca de Cusco FC. ¿Verdaderamente le han robado a Cusco FC como menos el empate o sientes que me estoy poniendo en un plan de víctima? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. No te olvides dejar tu like, comentar y más importante aún, sobre todo para este nuevo proyecto, suscribirte a mi canal. No se olviden que pueden seguirme también a través de todas las redes sociales. En todas las redes sociales me pueden encontrar como Diego-FG27, que muy probablemente ya vamos a estar subiendo más contenido habitualmente y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Así que, chao, chao.